Bienvenidos a Cheneco Show. Este video te muestra un reclamo tenso entre Colombia y Perú. Resulta que el presidente Gustavo Petro está cuestionando los límites fronterizos en la zona del Amazonas, específicamente en la isla de Santa Rosa, que siempre ha sido peruana. El video desmenuza los motivos políticos, geográficos y diplomáticos detrás del reclamo colombiano y cómo Perú responde con firmeza, desplegando militares y lanzando fuertes mensajes. Un tema delicado que nos lleva a preguntarnos, ¿esto es un asunto de soberanía o una cortina de humo de Petro? A continuación los dejo con un video informativo. Para el gobierno nacional, según ellos, en la lectura que le hacen al fallo a ese acuerdo de 1934, al acuerdo de Río de Janeiro, es que Colombia va a tener siempre la frontera en la parte del río más profundo. Pero no contaban en 1934 que al 2025 y al 2030 todo esto iba a cambiar en su totalidad. Y ese es el inconveniente, Darío, cuando se tienen límites entre países en ríos, en afluentes vivos, donde todo puede pasar con la naturaleza. Entonces eso es lo que se está viendo en este momento. Te cuento que la reacción ha sido más de los peruanos que de los colombianos. Aquí en Colombia la noticia ayer nos sorprendió a todos de este tipo de reclamo, pero no hay una voz oficial aparte de la del ministro del Interior que salga a hablar sobre la situación. Están esperando, y estamos esperando también los periodistas, que mañana el presidente Gustavo Petro, en la celebración de la batalla de Boyacá que decidió trasladar a Leticia, pues dé a conocer más detalles y sobre todo con argumentos del por qué se está solicitando este cambio limítrofe y por qué Colombia está diciendo que Perú copó territorio que según para Perú está en norma lo que ellos están haciendo en el acuerdo de 1934. Bueno, mientras tanto esto en Perú ha sido recibido de muy mala manera, como era de esperar. Ayer veíamos la reacción de la Cancillería peruana. Los medios de comunicación en Perú están pegándole muy fuerte a Gustavo Petro, planteando a esto claramente como un intento de hacer política interna con una causa nacional o tratar de convertir una causa nacional a una disputa territorial que no tiene la trascendencia que le quiere dar el gobierno. Pues tenemos la tapa de Perú 21, uno de los diarios peruanos que viene planteando esto. Fíjate, ¿no? La guerrita del guerrillero inventa un conflicto con el pretexto de un islote habitado por un grupo de peruanos en el río Amazonas. El presidente colombiano Gustavo Petro quiere usar al Perú para tapar los escándalos que acarrean sus vicios. Bueno, durísimo Perú 21, que suele ser bastante picante, por decirlo de alguna manera, en sus portadas y en sus declaraciones. La realidad es que hay una relación que ya estaba muy dañada entre Petro y Boluarte, entre el gobierno peruano y el gobierno colombiano, y que esto deteriora aún más ese vínculo. Sí, Darío, en definitiva, aquí lo que le están, la prensa peruana en realidad siempre ha sido una prensa muy fuerte, titulan de una manera muy fuerte a comparación de otros países de la región, y por ejemplo la editorial del diario El Comercio, que es uno de los más de mayor circulación allí, hoy su editorial se la dedica al presidente Gustavo Petro y lo titula como fabricante de conflictos, y justamente ayer lo hablábamos acá, Darío, que era el único país que le faltaba en Latinoamérica para generar un conflicto, pero menos con Venezuela, con el que tiene todo el tema de oscuridad frente a las elecciones y con todo lo que está pasando allí con el régimen. Le faltaba solo Perú para tener este conflicto adicional y encontró el pretexto justamente con estas nuevas islas, con una situación adicional, pero imagínate que dentro de la investigación que estaba realizando del por qué se está haciendo todo esto con el río Amazonas, pues me encontré con una información de Invías. Invías es la entidad encargada de garantizar el transporte tanto terrestre como fluvial en Colombia. No está encargada del transporte aéreo, eso es la aeronáutica civil, pero allí había un compromiso de hace cerca de 2 a 3 años donde el Invías iba a hacer un dragado en la parte alta de Leticia, del río Amazonas, para que ese dragado pudiera permitir que la sedimentación no llegara hacia el conflicto frente a la isla de Santa Rosa. Pues te comento que este gobierno, el cual tenía esa disposición para hacerlo, no lo ha hecho y pareciera que no lo va a hacer, Darío, porque no hay ni siquiera recursos adicionales para que esto llegue a ocurrir. Es decir, Colombia sí tenía la disposición de evitar este tipo de conflictos haciendo las intervenciones que se necesitaban en el río para que la sedimentación no llegara hasta Leticia y no llegáramos a este punto del cual, por supuesto, es más político que tema fronterizo.
Mientras tanto vemos justamente los movimientos que se están produciendo en este momento en Perú, donde más allá de que ahí veíamos que Perú 21 ponía como que es un conflicto chiquito, un islote sin importancia, pero Perú le está dando importancia. Esto publica RPP, también de Perú, el alcalde de Mariscal, Ramón Castilla, que pertenece justamente al nuevo distrito que se está creando y que tendría a Santa Rosa como capital. Santa Rosa de Loreto, ¿no? Santa Rosa desde sus inicios ha sido y será siempre peruano. Lo que está pasando aquí suena a un juego político mal calculado. Petro se mete con un tema tan sensible como la soberanía justo cuando en Colombia las cosas no van tan bien internamente. ¿De verdad creyó que iba a pasar piola cuestionando un acuerdo de 1934? Y lo más loco es que el mismo gobierno colombiano no hizo nada cuando pudo prevenir todo esto. No dragaron el río y ahora quieren cambiar límites. Esto es totalmente ridículo. Julio Kang es quien justamente plantea esto, exacerbando de alguna forma la tensión, pero más allá de estas declaraciones, tenemos también que hay un despliegue del ejército peruano que se ha hecho en estas horas. Ahora vamos a estar viendo imágenes. Lo cierto es que Perú ya está desplegando a los militares, dejando en claro que no está dispuesto a dejar que Colombia de alguna forma pueda avanzar, o el gobierno colombiano pueda avanzar. A ver, veamos lo que publica Infobae. El ejército peruano llega a la isla Santa Rosa, zona que ocasionó nuevo impasse diplomático con Gustavo Petro, y están las imágenes allí, después las vamos a ver, de justamente ese despliegue y esa llegada de el ejército. Ahora, Sergio, está claro acá, sería importante escuchar a gente que no pertenezca hoy al gobierno de Petro, sino que sean expertos justamente en cuestiones internacionales, acerca de, bueno, qué hay de disparatado en lo que plantea Petro y qué hay de razonable, porque hay una cuestión que es real. Las fronteras se van modificando muchas veces por cuestiones naturales, como vos bien explicabas antes. Y eso requiere, obviamente, que se converse entre los países. Tienen que conversar, porque si hay algo que está modificando las fronteras, por ahí es necesario discutir la situación. ¿Qué es lo que están diciendo hoy, digo, los expertos en ese punto respecto de cómo debería moverse Colombia frente a este cambio geográfico? Mira, lo que están diciendo es que tiene que manejar muy bien los canales diplomáticos, que no puede ser que esto se convierta en una relación a través de Twitter para poder mandar y sobre todo hacer una petición de frontera con un país con el que llevamos las relaciones más cercanas, donde lastimosamente se vivió este conflicto de los años 30, pero que se ha superado y que son comunidades muy hermanas. Estos dos países, la verdad que guardamos una idiosincrasia muy parecida, pero Darío, lo que dicen es que los canales diplomáticos son los mejores. Colombia tiene su razón con el presidente Gustavo Petro y la defiende, y es que el cauce ha venido cambiando y que Leticia se va a quedar atrás en un proceso de puerto, porque no tendría la posibilidad de estos barcos llegar hasta el puerto de Leticia, sino llegarían del lado peruano. Y Perú dice que se están ciñendo a lo que se está escrito en ese acuerdo de Río de Janeiro del año 1934. Podemos decir que ambos tienen razón, pero esto, según lo que podíamos ver un poco entre líneas de lo que decía Armando Benedetti, es que es posible que este gobierno lo lleve a instancias internacionales, que sea la Haya, y los dos países están en todo su derecho de llegar a hacer eso si no están en un acuerdo dentro de las partes. Pero esto puede llegar a instancias mucho más elevadas y puede ser un tiempo mucho más largo, Darío. Claro, lo que no se entiende es que si el río empieza a cambiar su cauce, la mayoría de personas diríamos que la línea limítrofe que ya se había trazado pues no se corre, se mantendría de esa manera, y Colombia tendría que mirar la forma de buscar otro tipo de puerto aguas abajo o aguas arriba. Pero pareciera que el gobierno nacional no lo ve de esa manera y quiere tener la posesión de la isla de Santa Rosa, que lleva más de 70 años ya en manos de Perú, donde tienen su alcalde, donde la policía es peruana, donde hay bandera peruana, donde la comida que se consume allá es peruana, donde hay un letrero en un faro que dice Welcome Perú. Entonces hay que ver también esto cómo pega, si llega Colombia a tener razón en instancias internacionales. Pero los canales diplomáticos es lo que los expertos le están refiriendo a Gustavo Petro que sea el camino adecuado para esta situación. Es que claramente hay una diferencia entre
pretender resolver un problema que es un problema real, producto de los movimientos de los ríos y la modificación del territorio a partir de ello, y cómo encarar ese problema. Y otra cosa es querer hacer política, querer obtener y querer convertirlo en una causa para obtener un beneficio político, lo que suele generar el efecto contrario, es que los problemas no se resuelvan. Argentina lo sabe perfectamente esto con Malvinas, Sergio. Por supuesto, algo adicional, Darío, y es que Colombia está pasando por una crisis profesional dentro del gabinete y sobre todo en la Cancillería. Han pasado últimos cancilleres donde no tienen una carrera diplomática, no saben cómo se maneja la cosa internacional, así es como se refieren sobre esta situación. Ahora tenemos una canciller encargada que es más activista, más del lado de ideología como la de Gustavo Petro, pero no en un manejo internacional de este filo. Y también su vicecanciller no es una persona experta en esta relación, contrario a Perú, que ellos sí están llevando en una carrera diplomática muy fuerte, tienen personas que conocen cómo se maneja la situación internacional, cómo se manejan estos conflictos. Entonces yo creo que aquí Colombia se está alineando con una artillería más ideológica, más política, que no estratega de tema diplomático, y ahí llevaría una desventaja muy grande frente a Perú, que han sido muy organizados porque han tenido bastantes conflictos limítrofes, no solo con Colombia, con Ecuador. Sí, con Ecuador, bueno, una guerra. En la parte sur también lo mantienen, y por supuesto, claro, imagínate, entonces saben muy bien cómo se maneja esta situación y son muy organizados. Ese análisis no hay que dejarlo atrás, Darío, porque Colombia en este momento tiene funcionarios que son más ideológicos y no funcionarios de carrera diplomática. Ahí tendría Colombia una desventaja muy grande. Sin duda. Bueno, aquí ya se ve clarito. Petro está jugando con fuego. Mientras Colombia tiene una cancillería improvisada, Perú está actuando con firmeza y profesionalismo. El hecho de que la isla tenga bandera peruana, autoridades peruanas, comida peruana y hasta un letrero que dice Welcome to Perú, ya deja sin argumentos a Colombia. Y encima pretenden reclamar esa zona como si fuera tierra de nadie. No, pues eso no es así, eso es querer armar bulla nomás. Veamos las imágenes de esta mañana, El ejército peruano en la isla de Santa Rosa, claramente en respuesta a las declaraciones que hacía Gustavo Petro y a lo que va a pasar sobre todo mañana con Petro allí en Leticia, conmemorando la batalla de Boyacá, y probablemente con un discurso fuertemente nacionalista, en un tono combativo, pero ahora no contra el dominio español, como era legítimamente en los tiempos de Simón Bolívar, sino en este caso acusando de potencia imperial a un país hermano, un país vecino como es justamente el Perú. Lo que estás viendo es parte de un operativo que fue coordinado desde Caballo Cocha. Es un despliegue que incluyó la instalación y el reforzamiento de equipos en el cuartel militar que está establecido en la isla de Santa Rosa. Es una intervención que forma parte de una misión de acción cívica que busca reforzar la presencia del ejército y su vínculo con la comunidad local. Esto ha sido una vergüenza diplomática por parte de Colombia. Petro está usando un problema geográfico como escudo político, pero el tiro le está saliendo por la culata. El Perú no se quedó callado, respondió con autoridad, desplegó su ejército y le recordó al mundo que esa es la isla. Ha sido y será peruana. Lo más irónico de todo es que mientras Petro se pelea con un país hermano como Perú, sigue abrazando a Venezuela como si nada estuviera pasando. Qué manera de confundir prioridades. Esto no es solo un error político, es una provocación innecesaria, y si quiere llevar esto a La Haya, pues que lo haga. Perú ya sabe cómo defenderse, aquí no se rinde nadie, que le quede claro a todo el continente. Y a esta hora saludo a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. María Teresa, buen día. ¿Cómo entender esas declaraciones del canciller de Perú? ¿Cuál podría ser la posición de Colombia para reclamar esta isla? Daniela, buenos días. Lo primero que hay que decir de la isla Santa Rosa es que es una isla de cauce. Es decir, una isla que se forma por los sedimentos, la arena, los troncos que va recogiendo el río a lo largo de su cauce. No es una isla que nace porque se partiera la isla de Chinería. Es una isla independiente que empieza a existir como tal cuando estos sedimentos se amontonan en 1970. Y esto es muy importante porque acabamos de ver cómo es la arquitectura jurídica y diplomática que marcan los límites con el Perú. Lo primero es el Tratado Lozano-Salomón, al que aludió el canciller, de 1922. Estamos hablando casi 50 años de que existiera esta isla. Un tratado que le da a Colombia la soberanía sobre toda esta zona que es el trapecio amazónico de Leticia.
Esta zona le permite en 1929 a Perú y a Colombia dirimir la soberanía de 13 islas que había sobre el río Amazonas. Ahí sí estaba la isla Chinería, pero Santa Rosa, como les digo, empieza a existir, nace en 1970, 50 años después. No podemos decir que por este tratado la isla es de uno o de otro. Por el contrario, ese tratado nos lleva al tema jurídico. ¿Y cómo vamos a nosotros a mirar el tema jurídico? Muy fácil. Vamos a ver que hay tres maneras. La primera, ya la dijo el canciller, es mirar la línea de profundidad del río Amazonas por la cual se traza una frontera que divide Perú y Colombia. ¿Dónde está la isla y a quién pertenece? Si no nos ponemos de acuerdo ahí, miramos qué tan lejos está de las dos costas, la peruana y la colombiana. Y aquí hay que decir que aunque la isla sea habitada mayoritariamente por Perú, la isla está muy cerca de Leticia. Es más, para salir a navegar el río Amazonas de Leticia muchas veces hay que cruzar por encima de esta isla. Y si ahí no nos ponemos de acuerdo, entonces tendríamos que ir a la Corte. Y sí, Colombia ya no es parte de la Corte, pero hemos ratificado cerca de 76 tratados que nos obligan a ir a la Corte cuando tengamos diferencias en la aplicación de los tratados. Y el Tratado Lozano-Salomón es uno de ellos. Por lo tanto, se le lleva esto a la Corte y que la Corte decida. Lo que no podemos es demandar al Perú o que Perú nos demande porque ya no estamos en la Corte. Ahora, pretender que en 1922 se arregló un tema de una isla que nace en 1970 no es un error jurídico, es un imposible, no se puede hacer. Y sí, hay que mirarlo ahora desde el lado diplomático y el lado jurídico.